Primaje, si proyectás a un año, estás en un crecimiento del 24%. 19 puntos te diría es un buen resultado financiero. Sin haber devaluación, ¿por qué? Porque el año pasado no solo hubo devaluación, sino que hubo suba de tasas. Si bien ahora las tasas bajaron un poco, siguen estando a un nivel bastante alto, cosa que te permite que el resultado financiero no baje tanto. El desafío principal creo que pasa por riesgo del trabajo, simplemente, y que efectivamente empiece a ser un sistema viable que empiece a recobrar un sentido económico, que se puedan capitalizar y que sea viable. El otro punto importante para seguir es las reformas que se introdujeron en reaseguros. Prácticamente hemos tenido un muy buen año en 2016. Gran parte del motor fue precisamente el efecto blanqueo. Pero claro, las condiciones para este año, a mi juicio, cambian radicalmente. El panorama con Donald Trump en los Estados Unidos tratando de priorizar el gasto y aumentando las tasas de interés va a generar obviamente un cambio en el efecto derrame hacia los mercados emergentes. Mi papá es un héroe, porque no le tiene miedo a los monstruos y los espanta de abajo de la cama. Puede hacerme volar hasta el cielo y atajarme con sus manos, porque puede arreglar los juguetes que se rompen, porque siempre me dice, vos podés todo, y nunca se cansa. Y con él puedo todo, porque me cuida como una princesa. Hagas lo que hagas, Allianz te protege para que puedas desarrollar tus sueños y disfrutar la vida al máximo siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a 100% Seguro una vez más. Como verán, no está Hernán presente, se ha tomado un descanso muy merecido, pero sí está presente, como siempre, toda la información y ya hay números oficiales, ya están los balances ahí siempre mostrando lo que es el primer semestre de este ejercicio económico. Vamos a hablar justamente con Lionel Moure sobre la marcha de las principales variables económicas con cambios importantes también en lo que son los rendimientos financieros. Atención. Y por eso también en el programa de hoy estuvimos dialogando junto a un analista bursátil en las instalaciones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires hablando de los rendimientos, de cómo viene todo el mercado bursátil, un tema muy importante para el mercado asegurador en particular y para todos los argentinos en general. Y para arrancar vamos a hablar, como dijimos, de lo que son los números del mercado asegurador, lo que es la evolución de las primas, de la facturación del mercado asegurador, si va en línea o no con la inflación, si está retrasado o está por arriba de lo que es la escalada de precios, también lo que son los resultados técnicos, un tema muy sensible del mercado y un tema que no es menor y lo vamos a analizar en concreto en la última entrevista, que es la evolución de los resultados financieros y de ya obviamente los principales ramos del sector, lo que es el sector y el ramo automotor y en particular lo que es riesgo del trabajo y lo que se viene a futuro respecto a las implicancias y lo que va a dejar consigo la reforma a la ley de riesgo del trabajo. Todo esto bajo la parada de Lionel Moure, socio de Deloitte. En Primaje, si proyectás a un año, estás en un crecimiento del 24%, ¿no? Así que eso un poco se puede condecir con las expectativas de inflación que hay para el próximo año, ¿no? Es decir, si vos proyectás los 6 meses que tenés de prima, estás más o menos en torno a un 24% para el mercado de patrimoniales, sobre todo, que es un crecimiento que tanto patrimoniales como RT los esperamos que estén más o menos en torno a la inflación. En el caso de los seguros de vida, para proyectar tenés dos cuestiones. Uno, que muchos productos de vida tienen componentes de ahorro que son en dólares, con lo cual para proyectarlo te diría no es la inflación la variable adecuada. Y después para proyectar tenés otro tema que es el 6% del total del mercado es seguros de vida sobre saldo deudor. Es decir, un tercio del mercado de seguros de vida es saldo deudor y eso, bueno, habrá que ver hacia futuro cómo evoluciona. Vos sabés que las regulaciones del central cuestionaron un poco la posibilidad que siga existiendo como lo que tenemos hasta ahora este seguro,
muchos bancos quizás deciden asumir el riesgo de vida de quienes toman un crédito. Autoasegurarse, digamos, como decía Sí, la norma. Que no se... en su momento se habló de ese término, por ahí no es el más feliz, pero si asumen este riesgo, se autoaseguran, vamos a ver quizás una baja del volumen de las primas. Con lo cual, yo te diría que autos va a estar, esperamos, en torno a un 24%, riesgo del trabajo. El punto acá es cómo se va a desarrollar a partir de la reforma el volumen de riesgo del trabajo. Vos sabés que la reforma tuvo dos aspectos. Uno de mediano plazo, que lo que se espera es que bajen los juicios, como consecuencia que va a haber una instancia obligatoria a medida que vayan adhiriendo las diferentes jurisdicciones antes de hacer juicio, y eso se espera que tenga un beneficio reduciendo los juicios y reduciendo los costos. Bien. Ahora, en forma inmediata, lo que hizo la norma fue incrementar algunas prestaciones, ¿no? Las prestaciones dentro de las reformas que se incluyeron, también las prestaciones se ajustan al momento de terminar la incapacidad, al momento de terminar la indemnización, se te ajustan los salarios por RIPTE, por la inflación, y también la prestación se te empieza a ajustar por tasa pasiva. Eso hace que tengas una prestación mayor, con lo cual, si esa prestación mayor se traslada a tarifa, cosa que es una discusión que está en el ámbito de las cámaras, si se hace o no, si se puede compensar o no con un beneficio futuro, ahí también tendrás eventualmente una evolución por sobre la inflación para lo que es riesgo del trabajo, ¿no? Aparte de los argumentos también que esgrimían de la Super DRT, es que a mediano plazo, no a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, este cambio, teniendo en cuenta que la baja de la judicialidad es el principal costo que tiene la CRT, debería preverse una menor alícuota el costo que tiene el seguro para las empresas. ¿Podría ser así a mediano y largo plazo? Sí, acá lo que tenés, eso es lo que se espera. Vamos a ver que se concrete. Vos pensás cuando fue la reforma del 2012, lo que se esperaba también es que al haber una mayor prestación en forma administrativa sin necesidad de ir a juicio, esto iba a desalentar los juicios. No fue lo que pasó. Hay que ver ahora con este intento cómo se da. Pero sí, lo que se espera es que en la medida que adhieran las jurisdicciones, vos pensás que las jurisdicciones se tienen que adherir porque está en jurisdicción provincial de las regulaciones provinciales, si las provincias se van adhiriendo y esto efectivamente se concreta en una menor cantidad de juicios, sí va a haber una baja de costos. Pero esto estamos hablando que va a tomar un tiempo, ¿no? Danos un poco un pantallazo de cómo están los resultados finales. Yo lo separaría por segmento, porque creo que tenés una variedad de resultados y de conceptos. Bien. En lo que es el resultado de patrimoniales, las compañías patrimoniales y mixtas, ahí lo que estás teniendo es un resultado final de 8 puntos de la prima, ¿sí? Los 8 puntos de la prima son resultado de equilibrio. Con el contexto de inflación, 8 puntos de ganancia después de pagar impuestos, estás hablando que es una compañía que no ganó ni perdió en términos reales, ¿sí? Más allá de estos números nominales. Eso se compone por 19 puntos de ganancia financiera. Esta ganancia financiera, diría, es un poco menor del año previo. El año previo fue un 21. El año previo fue un año de ganancia financiera excepcional porque tuviste una devaluación del 54%. Si vos ves los grandes resultados, los mayores resultados de los últimos 10 años, lo vas a encontrar en el 2014 con una devaluación del 50 y pico por ciento y en el 2016 con una devaluación del 54%. Eso te genera resultados extraordinarios que, si no hay devaluaciones de esa magnitud, no se van a repetir. El del 2017 es un resultado nuevo. Bueno, 19% de la prima es un buen resultado sin haber devaluación. ¿Por qué? Porque el año pasado no solo hubo devaluación, sino que hubo suba de tasas. Si bien ahora las tasas bajaron un poco, siguen estando a un nivel bastante alto, cosa que te permite que el resultado financiero no baje tanto. Así que 19 puntos te diría es un buen resultado financiero. Bien. Y después lo que tenés es 4 puntos de pérdida técnica de todas las compañías de seguros patrimoniales y mixtas, que es una baja, si querés, de la pérdida de 7 puntos del periodo previo, ¿no? Es decir, tenés una mejora del resultado financiero. ¿Eso es porque se controlan un poco los gastos y la siniestralidad? Sí, yo te diría la baja de los gastos tiene una particularidad. Una parte importante de la cartera de las compañías de seguros patrimoniales y mixtas es vida, ¿sí? Y una parte importante a su vez es vida de saldo deudor. El vida saldo deudor, por las regulaciones del Banco Central, le impidió a muchas compañías, a muchos bancos cobrar comisiones. Eso hizo que las compañías pasen a tener una ganancia por comisiones que dejaron de pagar por las restricciones, ¿sí? Estas ganancias por comisiones
implica un menor resultado, ¿sí? Pero no te digo pero no está asociado necesariamente a eficiencias o cualquier otra cuestión de negocio, ¿no? Habrá que ver cómo se desarrolla más adelante, pero tenés un impedimento del Banco Central para que muchos bancos puedan cobrar comisiones. Al no hacerlo, tenés un ahorro en las compañías de seguro, que ponderado por la participación que tienes, ves esos pequeños puntos. Cuando ves la rama es muy significativo. Bien, clarísimo. ¿Cómo viene impactando el tema inflacionario en el mercado, tanto desde el punto de vista de la guerra tarifaria que hay, por ejemplo, de la insuficiencia técnica en el ramo automotor, como en los ramos más importantes? ¿Cómo ves que se viene encontrando un poco más respecto a otros años? Vos hablas de 24% de crecimiento interanual, calculo que es. Ya se habla de 10, 15 o 15 puntos menos de lo que estamos habituados hace un par de ejercicios. Sí. Mira, yo te separaría dos aspectos. Uno que es cómo se traslada a tarifa la inflación, y el otro es, una vez que cobras la prima, cómo mantenés el valor de la prima, ¿sí? Porque vos cobras la prima, pero los siniestros en seguros patrimoniales, sobre todo en autos, lo vas pagando a lo largo de muchos años. Te diría en promedio lo estás pagando en 7 años y medio, ¿sí? Con lo cual el desafío que tenés es trasladar a tarifa lo que en forma adecuada la inflación, lo que se le cobra a los asegurados, y después, una vez que cobras esa prima, mantener su valor para hacer frente a los siniestros en 7 años. La forma de invertir para mantener ese valor del dinero en el tiempo ha mejorado. Cuando vos ves, y eso no es tanto por la aceleración o no de la inflación, sino porque las tasas empiezan a ser positivas en muchos casos, o depende el indicador que tomes, pero estás hablando ya de tasas que convergen con la inflación. Eso ya le permite a la aseguradora invertir de una forma que se asemeje a cómo evolucionan sus costos, cosa que en los 5, 6, 7 o 10 años previos eso no lo pudo hacer, ¿sí? Bien. ¿Qué otra cosa favoreció? Si vos ves la brecha entre la tasa activa del Banco Nación, que es la que se usa para actualizar los juicios, respecto a la tasa pasiva también se achicó. Esa brecha antes había sido mucho mayor, con lo cual la tasa que invierten empieza a parecerse también a la tasa a la cual se ajustan los juicios que tienen que hacer frente, ¿sí? Bien. Esa situación te diría está mejor, y un poco te explica también dentro de los otros aspectos que vimos antes, esa mejora de resultado técnico, ¿sí? Acordate, el resultado técnico está influido por los intereses que paga el mercado con los juicios. Sí. Respecto a la tarifa, si vos ves la evolución de la tarifa promedio de los autos en los últimos años, en general fue acompasando la inflación, ¿sí? Y creo que esto va a ser una ayuda para autos, el hecho de poder invertir a tasas similares a las que evolucionan sus costos o a las que evolucionan sus pasivos, ¿no? Con lo cual eso es una noticia, te diría, alentadora. Se tiene que mantener en el tiempo, a lo largo de bastante tiempo, ¿no? Pues es un negocio de cola larga. Predicciones para lo que resta del ejercicio y el año en estos ramos importantes. Hay nuevas autoridades de la superintendencia. ¿Cuáles vos, digamos, que pueden ser para un organismo de control los desafíos que el mercado imponen, tanto a nivel coyuntural como algunos aspectos estructurales? Mira, el desafío principal creo que pasa por riesgo del trabajo. Hoy riesgo del trabajo tiene una solvencia bastante delicada, tiene 15 puntos de patrimonio por cada 100 que vende, ¿sí? Cada 100 de prima, es una relación bastante delicada. A su vez tiene una serie de pérdidas que están diferidas. Si vos esas pérdidas diferidas las restás del patrimonio, te da una relación de 10 puntos de patrimonio cada 100 de prima, cosas una situación bastante delicadas, ¿no? Creo que el desafío es asegurarse que se implementen estas reformas que la ley está impulsando, que efectivamente se implemente y que efectivamente empiece a ser un sistema viable, que empiece a recobrar un sentido económico, que se puedan capitalizar y que sea viable, ¿no? Creo que eso es una prioridad importante. Recordar que es un tercio del mercado, ¿no? Es el segundo segmento del mercado de seguros y es importante como actividad económica en general, ¿no? Como redunda en la actividad económica en general. Bien. El otro punto importante para seguir es las reformas que se introdujeron en reaseguros. Si vos ves el tema de reaseguros, la suba de capitales y la paulatina liberación para poder contratar en el exterior por parte de las compañías de seguros, eso también va a ser un tema importante para ir monitoreando. Ya hay un cronograma de incremento de capitales, y hay un cronograma para que las compañías puedan contratar directamente reaseguros en el exterior. Creo que eso va a ser un punto importante, cómo se vaya monitoreando para ver la viabilidad de los operadores que van quedando, ¿no? Necesita asegurar su patrimonio. Su opción, con seguridad, es La Nueva Seguros.
En el idioma de las no palabras, el viento nunca se lleva las palabras, porque van directo al corazón. Es un idioma sin fronteras, que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares, para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ahora tengo RusMóvil, la nueva aplicación de Río Uruguay Seguros que me permite ubicar la agencia más cercana. También puedo solicitar asistencia mecánica y hasta comunicar un siniestro. RusMóvil, un avance tecnológico que pone la información de mi seguro donde la necesito. Segundo bloque de 100% Seguros. Seguimos analizando lo que es el panorama económico bursátil y el mercado asegurador. Recién escuchamos a Lionel Moure hablando de resultados financieros que ya no tienen los resultados extraordinarios que venían teniendo. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el andamiaje bursátil en Argentina junto a Jorge Compañucci, analista económico financiero de TMG, hablando justamente de eso, de cómo está hoy la bolsa, el Merval, cómo es la era post-blanqueo. Ahora en marzo termina, aparentemente hubo una suerte de burbuja. ¿Qué pasa en la Argentina después de marzo con el cierre del régimen de sinceramiento fiscal? Y obviamente lo que son los rendimientos financieros de los principales instrumentos del mercado. Recordemos que 4 de cada 10 pesos que invierte el mercado asegurador es en títulos públicos, un tema muy pero muy sensible respecto a lo que va a ser la evolución y sus rendimientos. Y obviamente para terminar, recomendaciones en materia de inversión. Lo escuchamos, Jorge Compañucci. Bueno, prácticamente hemos tenido un muy buen año en el 2016. Gran parte del motor fue precisamente el efecto blanqueo. Pero claro, las condiciones para este año, a mi juicio, cambian radicalmente, teniendo en cuenta que el panorama con Donald Trump en los Estados Unidos, tratando de priorizar el gasto y aumentando las tasas de interés, va a generar obviamente un cambio en el efecto derrame hacia los mercados emergentes. Tengamos en cuenta que tuvimos un año muy positivo en el 2016 en los mercados emergentes porque se dio la corrección del dólar en todos los mercados. Fijémonos que Brasil, el real, tuvo una revalorización del 30% y esto se vio en traslación precisamente hacia las acciones, hacia los títulos públicos, y esto se vio también en la Argentina. Una Argentina que también se vio en cierta manera priorizada por este efecto, podríamos decir, de un viento que antes lo teníamos de frente, que se calmó. Pero ese viento de frente, a mi juicio, debería retornar nuevamente en el corriente año con una reanudación alcista del tipo de cambio en todos los referentes de la región. Bien, clarísimo. Ahí hablabas de un tema no menor que es el efecto blanqueo, que justamente termina en su última etapa ahora el 31 de marzo. Así es. ¿Qué panorama se puede esperar en el post-blanqueo, teniendo en cuenta ese flujo de capitales que no va a ser tal? Bueno, como te decía, el mercado ha tenido un muy buen año, sobre todo el último semestre, por un flujo constante, sobre todo en el sector accionario. Yo creo que eso va a menguar muchísimo. Muchísimo, ¿por qué? Porque el mercado va a tornarse a la realidad de la economía. Una economía que no reacciona, una economía que uno observa los primeros 2 meses del año, ve caída de consumo, caída de producción industrial, y entonces, en cierta manera, cuando uno observa los balances que han llegado en numerosas de las primeras empresas líderes en nuestro mercado, va a ver que hay un deterioro con respecto al nivel de evolución de los anteriores trimestres. Recordemos que, para darte un ejemplo, las acciones bancarias sufrieron una fuerte desaceleración en el ritmo de ganancias, tal vez en algunos casos no vista en 5 años en el último trimestre. Estoy hablando de la desaceleración. Y esto es producto de un mercado que va perdiendo impulso por el consumo, y esto también se ve trasladado, obviamente, en lo que pasa en el área de seguros. O sea, una situación difícil en lo que hace a los ingresos familiares, y entonces obviamente las calidades de las pólizas también se ven reflejadas en una mayor proporción. Si uno ve un poco la conformación de la cartera de inversión del mercado asegurador, ve que la gran mayoría, 4 de cada 10 pesos que invierte, lo invierte en títulos públicos. Queríamos saber, digamos, y con tanta colocación también que ha hecho el gobierno en mercados exteriores que antes estaban un poco vedados, ¿cómo está hoy por hoy la dinámica de esos títulos y el rendimiento, sobre todo porque vemos un mercado
cuyo rendimiento financiero empieza a ser no tan bueno como el ejercicio anterior. Bueno, en gran medida tengamos en cuenta que el buen comportamiento que han experimentado los títulos públicos en dólares, básicamente, que es donde está radicada el gran flujo de negocios, el hecho de que el tipo de cambio haya cedido no generó los rendimientos deseados como en otras oportunidades. Por eso que el año 2016 hubo muchos arbitrajes, sobre todo hacia las LEVAC, que fueron la gran BEDEC, podríamos decir, en función de un primer semestre tenso en cuanto a inflación y obviamente fue priorizándose esos rendimientos tan altos. La realidad es que con un mercado internacional, como te decía antes, en donde la tendencia es más proclive a que las paridades de nuestros títulos comienzan a ceder, es como que en cierta manera lo que necesitan las carteras es que reaccione en algún momento el tipo de cambio para verse beneficiadas. Tengamos en cuenta que la situación no es tan holgada como en otra oportunidad. Recordemos que en lo que va del año, el riesgo país de la Argentina es el de peor evolución con respecto a nuestros pares de la región. Si esto entendemos que en la cartera del ENVI, el más amplio en cuanto a mercados emergentes, es la segunda en peor performance. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nuestros títulos picaron antes precisamente del pago a los buitres y después comenzó a una situación de normalización y rendimientos mucho menores a lo que se esperaban en otra oportunidad. Entonces, un mercado en donde el mercado argentino fue la gran vedette del 2014, del 2015, esperando un cambio, esperando precisamente el pago, la formalización, de cerrar precisamente el default con el nuevo gobierno, obviamente genera un desinterés en cuanto a la realidad. O reacciona la economía y comienza nuevamente la capacidad de pago más fuerte y por ello se entiende como confianza, o precisamente nuestros títulos van a empezar a continuar con la situación de nuestros pares de la región. Hoy subió la tasa de interés precisamente en los Estados Unidos y los mercados tuvieron ciertos altibajos a favor porque ya venían de un proceso de corrección en las últimas 3 semanas, pero a mi entender los problemas no pasan en el cortísimo plazo con respecto a la suba de tasa de interés, sino lo que ocurre la situación del tope de la deuda de los Estados Unidos y un gobierno en donde si uno observa la posición en el Congreso hacia Donald Trump, donde no es precisamente la más benéfica, podríamos decir, tanto de sus pares como también precisamente de la oposición, aumentar el gasto en los Estados Unidos, precisamente en una situación tan delicada de su deuda, obviamente puede generar una tensión en los diferentes mercados. ¿Y el impacto que puede tener eso en Argentina, cómo lo ves en el corto plazo? En el corto plazo, ya te digo, veo más un mercado con lo que está sucediendo en la región, precisamente de títulos públicos, a ceder que a seguir incorporando una masa más importante. Vos fíjate, el año pasado Brasil fue la gran vedette de la región. Sus títulos, como el mercado accionario en sí, ante el recambio precisamente de Temer como gobierno interino, el mercado subió 150%. Estamos hablando en términos del mercado bursátil en dólares. Esto es una situación muy parecida a lo que sucedió en 1999. Vos venías de un 97, un 98 con el efecto de la crisis asiática, el efecto del default de Rusia, hubo una gran caída de las economías emergentes y la Argentina en ese momento no llegó a recuperarse en el año 99, pero sí el mercado bursátil. ¿Qué tuvimos después? Precisamente 3 años de una crisis financiera. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que tenemos hacia adelante no es precisamente un lecho de rosas. Veo más un mercado a continuar un proceso de mayor tensión en los emergentes, precisamente con Brasil, México y precisamente Turquía como los focos de este marco de tensión en los mercados de deuda. La posibilidad de un mercado de deuda de mayor tensión hacia el segundo semestre de este año, como también para el año entrante, es muy alta la posibilidad teniendo en cuenta que las economías no se recuperan y precisamente el tipo de cambio va a reaccionar de manera importante en estos países. Una cosa es lo que quiere hacer el gobierno. El tema es que la situación del ciclo de los mercados emergentes, a mi juicio, le va a ser muy difícil poder cumplimentar sus expectativas. De hecho, hablamos del segundo semestre en el 2016, de una gran recuperación, y vos fíjate que la economía siguió profundizando su proceso de deterioro para perder el 2.3 del PBI en cuanto al comportamiento del 2016. Un año que si bien muchas encuestadoras y estudios de economistas focalizan un próspero año,
entre el 2,5% y el 3% de crecimiento, creo que mi juicio es muy optimista. Yo creo que hay que ser mucho más cautos. La posibilidad, si tenemos en cuenta cómo vienen las economías regionales, cuando hablo de economías regionales, la economía en la región, no precisamente las provinciales, podríamos decirse que es un número demasiado optimista. Yo sigo jugando con la posibilidad de un shock externo, que es precisamente lo que te decía, de una suba de tasas de interés que siga impactando en los tipos de cambio de los países emergentes y precisamente en los mercados de deuda. Si habría que hacer una recomendación corta respecto a cómo tener una cartera equilibrada, digamos, y con un rendimiento acorde a este contexto que hablas, ¿en qué deberían hacer foco o en qué deberían hacer hincapié para poder tener una rentabilidad lo más alta posible? Que hay que ser sumamente cuidadosos. Creo que para este año habría que priorizar el riesgo en función del beneficio y tal vez rendimientos mucho más mesurados son más importantes que asumir un mayor rol en las carteras en cuanto a tomar ese riesgo. Es como decirte que, bueno, vos esperás una Argentina este año que crezca entre el 2,5% y el 3%, y si la chance está en que esta pueda ser, a mi juicio, podemos llegar a tener un crecimiento del 0% y podríamos llevarnos en gracia si se produce o no este efecto que te decía en los mercados emergentes. Las economías en la región no reaccionan. Hay salida de capitales, no entrada, a pesar, como te decía, del recambio que sucedió en Brasil, a pesar del recambio en la Argentina, lo que tenemos como ingreso genuino es precisamente el efecto de lo que se sinceró, precisamente el sinceramiento fiscal a través del blanqueo, pero con eso no podemos seguir extendiéndonos en el tiempo, no podemos trasladar esa foto hacia adelante, no va a haber nuevos blanqueos, vamos a tener que poner en funcionamiento la economía. Bueno, por el momento la economía, como yo siempre digo, está en una glaciación económica. Esta glaciación económica que comenzó en los mercados emergentes en el 2011 se siguió trasladando y precisamente lo que tenemos hacia adelante es el mayor riesgo hacia la última fase de ese ciclo monetario que yo digo debería terminar el ciclo del dólar a nivel mundial hacia el año 2019. Bueno, realmente muy interesante lo planteado por los invitados del día de hoy. Habrá que seguir y muy de cerca todas las variables económicas en el transcurso de este año. Un año muy particular porque es un año electoral. Vamos a hablar justamente de todos estos temas, lo que hace en el mercado, lo que hace en el país, en el Congreso Regional de Seguros que haremos por sexta vez consecutiva. En este caso es el jueves 4 de mayo en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Van a ser los principales protagonistas y los principales temas del mercado tratados en el formato tradicional que hacemos, que es tipo entrevistas, así que realmente una jornada imperdible en particular para todos los productores. Pueden ver aquí, regionaldeseguros.com.ar, se pueden inscribir, entradas sin cargo, pero con cupos limitados. En principio, como siempre, nos quedamos con poco tiempo, así que los convocamos nuevamente el viernes que viene, 6:30, acá por Metro. Buen fin de. Chau, chau.